Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Comenzamos de inmediato con nuestros invitados. Es un gusto saludarlo, Samuel. ¿Qué es lo último que ha trascendido desde la capital de los Estados Unidos, Washington, con todo este despliegue y con estos anuncios y amenazas hacia Venezuela, particularmente al presidente Nicolás Maduro, con el argumento de que Estados Unidos va en busca de los cárteles de la droga? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Cristian. Sí, el detalle es que y quiero ser lo más honesto posible, el presidente Donald Trump está tratando de desviar toda la atención, por lo que todos sabemos aquí en Washington, que es lo que está relacionado con Jeffrey Epstein. Ha hecho una y otra. Evidentemente, una de las cosas que dio a conocer fue que creemos que el señor Maduro está envuelto en un narcotráfico a nivel internacional y hay que hacer algo por ello y vamos a ofrecer un aumento por su captura de 50 millones de dólares. Esa fue la primera. Después apareció la portavoz de la Cámara, digo, la portavoz de la Casa Blanca, dando a conocer, cuando se le preguntó por qué había tanto barco en el área, no de mar territorial de Venezuela, sino muy cerca de él. What I will say with respect to Venezuela, Lo que quiero decir con respecto a Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. el presidente Trump ha sido muy claro y muy consistente. He's prepared to use every element of American power to Está dispuesto a utilizar cualquier poder que posee aquí en los Estados Unidos de América stop drugs from flooding into our country para evitar que las drogas fluyan a nuestro país and to bring those responsible y traer a la justicia a los responsables. to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. Volví a insistir en que el régimen de Maduro no era un régimen legítimo, que era un régimen impuesto por la fuerza. Hasta ahí todo iba relativamente, ¿qué te digo?, en cuestiones de palabras de van y vienen. Pero más allá de eso, cuando comenzamos a escuchar que habían 3 destructores de la Armada con equipo naval, con misiles, etcétera, etcétera, evidentemente el gobierno de Caracas tuvo una reacción. La reacción fue el llamado que hizo Maduro. Aquí nosotros lo reproducimos en nuestra emisora local, aquí en la zona metropolitana de Washington, donde aparecía Maduro que iba a responder y que tenía 4,5 millones de milicianos esperando a que llegaran. Esto no va a ocurrir. Yo les aseguro que esto no va a ocurrir. Esto es una bomba de humo que está tratando el presidente Trump de desviar la atención. Lo mismo que está ocurriendo aquí en Washington. Han traído tropas de la Guardia Nacional de 6 estados, la mayoría son del sur, a sabiendas que la gente no los está tratando muy bien, los ve como un invasor de la capital de la nación. Inclusive ayer, amigos oyentes y televidentes, el vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado con el ministro o el secretario de Defensa y el asesor al que yo catalogo como Joseph Goebbels II, que es un antiinmigrante recalcitrante, estuvieron ayer en Union Station. Los recibieron a silbidos y les gritaban que qué estaban haciendo aquí y por qué justificaban lo que estaba ocurriendo. Entonces, te digo, Cristian y amigos allá en Honduras, esto es la impresión que tenemos aquí y es la impresión que tiene toda la gente de prensa, que Trump sigue tratando de desviar la atención para evitar lo inevitable, que en algún momento va a tener que salir a la luz pública lo que ha pasado con la cuestión de Epstein, Cristian. Doctor Gustavo Ferrari Wolfenson, ¿cómo debe tomar esta acción los países de América Latina? Estos movimientos y todos estas amenazas que ha lanzado la administración Trump a los cárteles de la droga y enfocado principalmente a Venezuela. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Pues, amigos de Honduras, como siempre, un gusto. Samuel, un gusto reencontrarte. Yo creo que me da mucho pie haber escuchado a Samuel en su opinión primera, y evidentemente coincido que es un efecto distractor. ¿Distractor de qué? Él menciona el tema de Epstein. Yo, a ver, siento, y esta mañana tuve una entrevista con otro medio de América Latina, que Trump tiene un objetivo de aquí a diciembre del año 25. Y ese objetivo es ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo dejo así tirando sobre la mesa.
Y voy a utilizar un término que mañana me cuelgan porque me pueden decir, no sé, de un montón de cosas. A ver, si por qué un negrito lo ganó, ¿por qué yo no lo puedo ganarlo? Que es el caso de Obama, Ya. ¿no? Entonces, fíjate la reunión que tuvo este fin de semana con Putin, pero esta mañana le habla al presidente de Ucrania y le dice, ¿por qué no sigues, no les invades esto para seguir en el ruido? Por otro lado, dice que en su gestión ya lleva solucionado, enfriado, como quieramos llamarlo, tantos conflictos, él habló de 90 conflictos, etcétera. Y en el caso, a ver, de Venezuela, primero voy a analizar algo que hace menos de un mes, él celebró los 102 años de la Chevron en Venezuela. Y dijo, por otro, eso también lo dijo Maduro, pero sale del gobierno americano. Y dice, y esperamos otros 100 años más, lo que no aclara con qué gobierno, ¿no? Evidentemente dentro de 100 años no va a estar Maduro. Pero a lo que voy es, yo creo que la primera pregunta es, estamos en la casi mitad del siglo XXI. ¿Hay espacio para volver a la tradicional operatividad histórica del siglo XX de Estados Unidos, de cuando no estar de acuerdo se hacía una invasión? Sí. La pregunta es, además, ¿qué tipo de invasión? Porque hoy también el diálogo con Claudia Sheinbaum es que hay tropas americanas digamos, en suelo mexicano. Pero el suelo mexicano también es el espacio aéreo. Entonces, mandar un dron, podríamos analizarlo también como una suerte de invasión. Ya. Entonces, evidentemente yo creo que como buen, digamos, hombre de los negocios, porque esto en el fondo Trump lo maneja no como un presidente, sino como un hombre de los negocios, primero amenaza, te lo voy a vender a $10.000, pero esto cuesta 2.000. Bueno, entonces te lo bajo a 5. Y así sucesivamente. Él genera una suerte de... Yo en la reunión con Putin analicé, creo que te lo comenté en tu programa la semana pasada, Ujú. Cristian, me parecía Rocky 4, ¿no? La pelea entre el americano y el ruso que se hacía allá en Moscú. Y esto es lo mismo. Él llega, se sube al Rein, me parece recordar Mohamed Ali, cuando decía, este rival en el round 3 cae. El tema es que le dio resultados, solo que a medida que pasaban los años ya no caía en el round 3, sino al contrario, terminaba fagocitada en el round 12. Eh, ¿A qué me refiero? Es un bravocón en el buen sentido, no es una agresión, lo tomo, digamos, como un análisis semántico, que siempre va a querer la palabra, él siempre va a querer o pretender decir lo que él cree para amedrentar al rival, y con eso al mismo tiempo lo está probando al rival. O sea, en el caso de sus encuentros verbales que ha tenido en este año con la presidenta Sheinbaum, si vamos a ver, en ese tira y afloja de invadir, jamás nos tocarán la soberanía, pero por debajo de la mesa hay un acuerdo, digamos, primero que México no puede tener el control de todo. Es como decir, y voy a señalar una frase y la voy a tratar de suavizar. En el Ok. año 82, en pleno conflicto de Argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas, ¿no? Me encuentro un día en un bar, en la barra con un británico, con su 7 de la tarde, con su scotch ya bastante, digamos, iluminado por esos efectos del scotch, y sale el tema de Malvinas. Ya. Y me dice, quizás era un hombre de la embajada inglesa, me dice, quizás ustedes tienen razón, pero a nadie le gusta que le toquen el trasero, dice. Ya. Y después aclara, por lo menos en público. Sí. Dice, on public, ¿no? Como Ya. Ya. diciendo, tienen razón, no los podemos tocar, pero no lo muestren. Y acá es algo parecido, digamos, la cuestión que puede estar teniendo
digamos, la relación y esa suerte de los carteles con México y en este caso Colombia, Venezuela, yo creo que es válida. Pero no termina en esa suerte, digamos, lo que fue la invasión del Ujú. 65 a Dominicana o la Sí. del 90-91 a Panamá, etcétera. Eso yo personalmente lo veo inválido, ¿no? E imposible. Ok, Ya, yo también. pero en esta reunión, Samuel, entre Putin y Trump, sin duda alguna se tocó el tema de Venezuela, porque ya vemos a un Venezuela que no cuenta prácticamente con el apoyo ni de Rusia, y hemos visto también a China un poco alejado. Te voy a dar una frase que dijo un analista político demócrata. Is the economy stupid? Es la That's right. economía. La economía. Si Sí. a Estados Unidos le está yendo bien económicamente, no va a haber ningún problema. Si Estados Unidos está teniendo problemas políticos internos, va a comenzar un problema y hay que buscarle una salida. Puede ser una salida de relaciones públicas, como puede ser una salida de amenaza. Esto siempre se ha dado aquí en la Unión Americana. Y si hay algún problema, pues van a tratar de hacerlo. Ahora, la parte interna de este país también está sintiendo los efectos de un poder, como lo decía el doctor Gustavo Ferrari, es un poder que nunca se había visto, nunca habíamos visto la manera en que este presidente ha hablado en contra de la gente que está, bueno, no está a favor de su política. Y si no corre, es muy sencillo. O me haces caso o te monto una campaña y apoyo al que quiere buscar el puesto que tú tienes aquí en la Cámara de Representantes, aquí en Washington o en el Senado. O me haces caso o te saco. Eso es lo que hace Donald Trump. Les quiero mostrar lo que pasó hace algunos instantes, o quiero hacerles escuchar más que nada, lo que ocurrió hace algunos instantes aquí en el Do a lot centro of de la the capital. pavement, a lot of the medians, a lot of the graffiti's all coming off real fast. It's going to come down real fast. We're working with Clark Construction. They're one of the big ones. They're the biggest here by far, actually. Bueno, está hablando de la toma de la ciudad capital de los Estados Unidos por parte del gobierno federal, Cristian y Gustavo. ¿Qué significa esto? Que el gobierno capitalino, la municipalidad capitalina ha pasado a segunda instancia. Ahora él va a hacer lo que se le da la gana en la capital. Y les tengo otra. Acaban de dar a conocer que el señor Trump va a fabricar un salón de baile. Por lo tanto, a partir de septiembre quedan suspendidas todas las visitas que vienen de todas partes del país a la Casa Blanca. Esto es insólito, nunca lo había visto yo, y yo estoy hablando de la época de Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, George Bush, etcétera, etcétera. Nunca A ti había porque visto. no te gusta bailar, Samuel. Pero, doctor, el problema más serio es cuando uno ha estado viviendo, Cristian, uno ha estado viviendo por tantos años aquí en la capital de la nación, uno ha visitado la Casa Blanca, hay ¿qué te digo? Un ámbito de respeto y seriedad, y de repente aparece este señor que está tratando de imponer por la fuerza su manera y su estilo, que no es ortodoxo, es la diplomacia la tiró a la basura. Cuando aparece el secretario de Estado Marco Rubio, tiene que bajar la cabeza y decir que sí a lo que diga Trump. O sea, la política internacional y la política interna se hace verbo y gracia de este presidente de los Estados Unidos. Pero he escuchado a otros Nunca, expertos, Samuel, he escuchado a otros expertos, incluso hasta periodistas, que uno de los objetivos de Trump era que Estados Unidos se convirtiera nuevamente en un imperio, porque con el expresidente Joe Biden miraban de menos a la Unión Americana. ya, eso no es Ajá. cierto, eso no es cierto. No es que yo sea un seguidor total de Joe Biden y la administración, pero durante la administración de Joe Biden se cometieron muchos errores. Uno de los mayores errores, evidentemente, fue lo que ocurrió con la frontera y que al final trató de arreglarlo, pero no pudo. Pero en términos económicos es allí donde vamos a sentir, todavía no lo hemos sentido, Cristian y Gustavo, no hemos sentido el efecto de los aranceles. Todavía estamos tocando un poquito.
Y aquí en la capital de la nación y en los supermercados, en el común denominador allá afuera, cuando uno sale a la calle y ve que las cosas se están subiendo, subiendo, es aquí donde el estadounidense va a decir, bueno, este señor me prometió que al día siguiente íbamos a tener cualquier cosa, que al día siguiente iba a terminar la guerra entre palestinos e israelíes, que al día siguiente iba a terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, que hemos solucionado 7 conflictos y ayer el Washington Post sacó los detalles de los 7 conflictos que no son ciertos. Hubo acuerdos, evidentemente, por pacificar un incidente fronterizo por turistas entre India y Pakistán, los problemas que siempre han estado. Han dicho que por miles, os digo, por que más de 90 años ha estado un país africano peleando con el otro y dijo que él lo había solucionado, pero la verdad es que no los ha solucionado. Ha llegado a un acuerdo que está en el aire. Les recomiendo que vean el artículo del Washington Post para que lo analicen, Cristian. ¿De qué fecha? ¿De hoy? De ayer. De ayer. Okay. Ayer salió. Ayer salió el análisis que hace sobre las guerras en las cuales Donald Trump ha estado involucrado y que ha sido el héroe y que ha solucionado los problemas. Ok, doctor Ferrari, usted lo mencionó. Si hablamos de los países que Estados Unidos intervino en el siglo XX, podemos hablar de Nicaragua, Haití, República Dominicana, Guatemala, Granada, México. Y ya en el siglo XXI vemos también un interés más hacia el Medio Oriente, con Afganistán, lo que pasó en Irak y en Libia. ¿Podrá existir o no una intervención por parte de Estados Unidos hacia Venezuela? Insisto en esa pregunta porque las alarmas se han encendido en la región. A ver, yo creo que no, y lo explico. No es un tema político. Si es un tema de persecución a los carteles, ¿cuánto cuesta? Y yo recuerdo una vez, bueno, negociando en Michoacán, México, precisamente entre el gobierno y actores de los grupos delictivos, así los quiero llamar, nos dijeron algo muy sencillo. Si ustedes van a invertir 15, nosotros ponemos 20. Si invierten 20, nosotros ponemos 30. Yeah. Y así la escala era incontrolable, ¿no? O sea, como diciendo, meterse en un conflicto. Desgraciadamente, Estados Unidos en los últimos años, bueno, creo que el primero fue Vietnam, ¿no? Sabía que no la ganaba, pero le daba temor salirse y no perderla, el solo hecho de salirse, ¿no? Yeah. Porque decir, haber invertido 10 años en una guerra para volver a lo mismo, no. Y aquí también es una amenaza, te digo, además, ¿qué tipo de guerra? No es una guerra, no te vas a meter en el corazón, se ha probado en Colombia. Y si vamos a ver el capítulo final de lo que se logró en Colombia, fue una negociación, no fue un exterminio, ¿no? Y ciertas figuras decir, mira, ayer me decía precisamente, voy a visitar, tengo una consulta médico y el otorrinolaringólogo es de una región de Guerrero, ¿no? Que es parte del corazón de la operatividad de los carteles. Le digo, dice, sí, estuve 2 meses visitando a mi familia. Le digo, ¿cómo encontró? Me dice, lo encontré mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque el gobernante de turno tuvo la capacidad de sentarse con los muchachos y decirle, a ver, esto nos está perjudicando a ustedes. A ver, si quieren salir, salgan de las 12 de la noche en adelante. Si quieren hacer sus negocios, háganlo a las 2 de la mañana. Pero no me alteren, digamos... El orden público. El orden público, de que la persona pueda salir al súper y exista una balacera que en el fondo son entre grupos enfrentados, ni siquiera entre la población, pero que te generan pánico. Creo que lo mismo fue en el caso de Colombia, inclusive cuando las FARC se ponen a negociar como una estructura paramilitar, la verdad que cumplen ese designio de la estructura paramilitar, del que negocia con la cabeza es respetado hacia el último soldado o perejil, como se llama en el dialecto narco. Entonces yo te diría, es inviable. No. Si la excusa es combatir el narco no lo vas a combatir con una invasión. Porque sí. La verdad, la pregunta, y lo estamos viendo también en Venezuela, ¿de qué lado está cada sector, no? Sí. Samuel,
el impacto económico. Hay sectores que han salido al paso para hablar del impacto económico que Estados Unidos invierte en estas crisis, el tema de Ucrania, en el Medio Oriente, en todas estas bases que tiene por todo el mundo. Se habla también de este costo, porque muchas veces al estadounidense, diríamos aquí en los países de Latinoamérica, son un poco tacaños. Ya, no, aquí hubo un exceso en la guerra de Afganistán, donde el expresidente Joe Biden hizo lo que tenía que hacer a pesar de todas las críticas que recibió, a pesar de todas las críticas que inclusive todavía sigue recibiendo, porque el presidente Trump acusó a Joe Biden de haber abandonado a ese país y junto con haber abandonado, habérselo entregado a los talibanes y junto con la entrega a los talibanes, todo el material y el equipo militar que había allí, y hablaba de cifras. Las cifras son gigantescas, son enormes, pero evidentemente la parte económica aquí en los Estados Unidos a nivel doméstico es donde más la gente está poniendo la atención. Cuando uno sale a las tiendas, a los supermercados, cuando el gobierno de Biden prácticamente en ciertas áreas suburbanas de la capital aparecían los camiones esos de blanco y azul, los camiones de color café, los camiones de entrega de el servicio postal. Era una actividad febril. Ahora ha disminuido. Ahora no es la gran actividad. La gente se está contrayendo porque dice, este tipo nos va a meter en un lío económico que nos va a restringir a todos. Para que tengan una idea, el 38% de las frutas y verduras que nosotros consumimos aquí en la Unión Americana viene de México. Los aguacates, los tomates y las verduras vienen del otro lado de la frontera. A esos productos les quieren subir un arancel. Y es allí donde los que vivimos aquí y tenemos que ir al supermercado pagamos el pato. Y evidentemente lo que decimos es, algo no está funcionando bien acá. Es la economía, básicamente. No sé si Gustavo está de acuerdo conmigo. No, Gustavo. estoy de acuerdo. Además, hay algo. Dijiste dos productos, el aguacate, te faltó el limón, Ya. que son negocios de producción del crimen organizado del Exacto. narcotráfico en México. Ya. Entonces, como que estás alimentando, le vas a subir 5% más, ellos lo van a vender más caro y el profit lo va a hacer mucho más alto, ¿no? Ya, es cierto. Entonces, yo coincido plenamente. Vuelvo a decir, son bravuconadas, ¿no? Ya. Esa sería la palabra, que le pueden hacer bien, le pueden hacer mal. El único tema que yo también lo comentaba es que desgraciadamente el próximo año que tenemos elecciones de medio tiempo, tampoco hemos sentido una oposición, o en este caso el Partido Demócrata, Ya. que se esté preparando para Bueno, recién está comenzando a despertar, Gustavo. Bueno. El gobernador de California, Newsom, ya, Sí. ya sacó lo Sí. que tenía que sacar. No, pero igual, pero yo lo hablo como una suerte de disciplina partidaria, ¿no? Ok. En el sentido de, bueno, a ver, se nos viene esto, vamos a dedicarnos a formar cuadros, opiniones, estrategias, etcétera. Los veo todavía muy flojitos. Y frente al otro, yo creo que sí, yo voy a seguir. Y no se olviden esta suerte de percepción que tengo. Si en octubre o noviembre no se le da al señor el Premio Nobel de la Paz o está en uno de los aspirantes. Yo creo que eso sería su culminación de vida. Ajá. Y después como diciendo que hagan lo que quieran. Yo ya, No, yo ya estuve, ¿no? yo estoy en desacuerdo. Yo creo que buscar el Premio Nobel de la Paz a través de presión no creo que le va a funcionar. No, Sí. él va a seguir con el tema de solución de conflictos. Hillary Te voy a Clinton, mandar, Hillary Cristian, Clinton lo dijo. el Washington Post de ayer. A Samuel, ¿cómo lo dijo, cómo lo mencionó Hillary Clinton? Que si había una paz entre Ucrania y Rusia, se merecía Trump el premio de la paz. ¿Lo dijo irónicamente o lo dijo...? Irónica, no, absolutamente que sí. O sea, el detalle es, ¿quién merece un premio Nobel de la Paz en un país que está en constante conflicto con otras naciones del mundo a nivel diplomático y económico? ¿Cómo le vas a otorgar a ese tipo
el Premio Nobel de la Paz, aunque diga que ha solucionado problemas de conflictos militares o guerras o lo que sea. Si estás peleando con el resto del mundo, no te mereces que para nada te otorguen como premio el Premio Nobel de la Paz. No creo. Cambio No tiempo lo creo. de verbo, no te merecías. Ya. ¿No? Porque a veces los señores del Nobel también hacen. Y hay algo también importante que no se toca cuando vos hablas de la economía, Sam, es Ya. el tema, digamos, los lobbies y los grupos que están en la fabricación permanente de elementos bélicos Ya, o de ya, surplus ya. para guerra, les Ya, conviene, ¿no? ya, no, aquí, y aquí está la florinata de los cabilderos. Hay una calle aquí en Washington que es la calle K, que está entre la, ¿qué te digo?, la 16 y la calle 20. Ahí hay unos edificios que están a 2 cuadras de la Casa Blanca, están llenos de cabilderos. Y estaba viendo las cifras de la inversión que se hace para poder envolver a funcionarios del Departamento de Defensa para convencerlos de que el producto que está fabricando la Boeing o cualquiera de estas empresas gigantescas, porque la Boeing no solo hace aviones, hace satélites, hace aviones de guerra, para convencer al Departamento de Defensa para que compre. Y siempre me acordé del finado Ronald Reagan, a quien yo le tuve mucho respeto. No me gustó mucho alguna de las cosas que hizo, pero puso un poco de orden en los gastos del Departamento de Defensa cuando saltó a la luz pública que la tapa de un inodoro, de un baño en un avión, le habían cobrado $800 cuando uno lo compra en cualquier ferretería por 35. Entonces ahí comenzaron a escarbar, a escarbar, a escarbar, pero el cabildeo aquí es constante y es fuerte. Así es. Yo me acuerdo de un programa de diversión cómico que había en la Argentina cuando era chico, que se llamaba La Tuerca, que tenía Ajá. un sketch que decía "No me dejen afuera". Ya. Y era el dueño de la empresa, esas típicas empresas familiar, Ujú. llega a su negocio y su fábrica en ese sentido y se engancha con la alfombra, con el felpudo de la entrada, Ya, se ¿no? Y se cayó. resbala. Ya. Entonces lo llama a la ordenanza y dice, por favor, arreglen esto. Y el ordenanza llama al de mantenimiento y así sucesivamente a los Sí, diferentes estatus y cada uno le decía al anterior, bueno, te va a costar, pero no me dejes afuera. sí, Al final, cuando le llevaban el presupuesto era un eh, soterramiento, un túnel Ujú. desde la calle para que esa alfombra se agarrara desde abajo con unas cosas especiales diseñadas donde costaba $1.000.000, voy a Ya, decir, ¿no? ya, sí. Y ya. Bueno, entonces el hombre dice, pero esto dice, compren un chicle, una tachuela, yo mismo agarro un martillo y la clavo, ¿no? Y el tema era ese, no me dejen afuera, en el Ya. sentido en esa línea de acción o de producción, todo el mundo se llevaba lo que en México se dice Sí. su moche, su bribe, su mordida o lo que sea, ¿no? Ya.